Capítulo 331. En la siguiente hora, la abeja infundida con sangre humana enfermó mucho peor que antes. La herida de la inyección se hinchó hasta alcanzar un tamaño desorbitado, y empezó a tener una fiebre terrible que se transformó en escalofríos apenas media hora después. Inmediatamente se hizo evidente que algo andaba mal, y mientras yo rondaba preocupado, completamente indefenso, los médicos hicieron todo lo posible por estabilizar a la niña. La enfriaron o calentaron para mantener su temperatura lo más normal posible y usaron hierbas medicinales para combatir los síntomas. Ya fuera gracias a esto o a la propia regeneración de la abeja, al fin y al cabo, era un ave marine. Finalmente, los médicos informaron que, aunque la abeja todavía se sentía peor que antes de la inyección, no parecía haber peligro inmediato para su vida. Probablemente fue una reacción alérgica, supuse. Me imagino que funcionaría igual en la dirección opuesta. No es que tengamos suficiente sangre de abeja como para desperdiciarla en humanos, pero será bueno saberlo. La voluntaria tardó más de unas pocas horas en recuperarse completamente de la reacción alérgica, pero su recuperación no fue la única buena noticia que recibí. Por la mañana me trajeron un informe que decía que la sangre de Tamsa había sido transfundida con éxito al enfermo, a través de un método rudimentario vertiéndola en una herida fresca. Aunque el método antihigiénico habría provocado más infecciones en otras circunstancias, esta vez no pareció ser una preocupación. La mujer se sentía mucho mejor que antes. La inyección la ayudó muchísimo. No sabía exactamente cómo funcionaban esos genes, pero las personas inmunizadas con esos anticuerpos de cazador universal se volvieron tan inmunes que podían compartir su inmunidad con otros. Tal vez estos anticuerpos eran tan poderosos que incluso unos pocos de ellos podían expulsar todos los patógenos del cuerpo de alguien. Por supuesto, se necesitaron más pruebas. Ahora que las abejas inyectadas con la sangre de Dodo se recuperaron, estaban ansiosas por compartir un poco de su propia sangre con sus hermanas. Sospeché que no había sido tan fácil. Probablemente el efecto se diluyó con cada donación de sangre, pero pronto lo descubriríamos. De cualquier manera, la información tenía que ser llevada a Farini para que pudiera comenzar a difundir la vacuna inmunizante entre la gente. Mientras tanto, Tamsa podría regresar a la aldea Crisa y vacunar a la gente de allí. Pensé que sería mejor que se quedara cerca de aquí, de todas llenas. Al menos, porque claramente no le gustaba dormir en el suelo cerca de la colmena supremo. Qué lástima. No teníamos edificios de tamaño humano donde pudiera vivir. Transferí toda la información necesaria a las abejas cercanas a Farini a través de la cadena telepática. Ese mismo día, Farini entró en acción. Los informes fluían constantemente a lo largo de la cadena, trayendo noticias sobre sus éxitos. Como líder experimentado, Farini aprovechó la oportunidad para obtener más aprobación de la gente al enunciar con dramatismo la cura milagrosa. Pero, siendo sabio, y guiado por el agente Whisper, a quien yo entrené, no dijo mucho sobre el origen de esta cura. Si la gente supiera de los dodos sagrados, seguramente querrían intentar robarlos. En cambio, Farini simplemente anunció que Dalmanraj le había dado una bendición de protección para compartir con la gente a través de la comunión de sangre. El hombre incluso tuvo la idea de presentarlo como un ritual de hermandad espiritual en la fe, fortaleciendo aún más la fe de las masas en Dalmanraj. Mientras tanto, también habló de las abejas, que actuaban como guardianas divinas de todos los dioses, incluido Dalmanraj, aunque para las masas, éramos simplemente ángeles inmateriales. En realidad, Farini y sus seguidores recolectaron cuidadosamente sangre de los polluelos de Dodo en crecimiento, procurando no debilitarlos. Esto significaba que la cantidad de sangre era muy pequeña, y tuvo que ser extremadamente cauteloso con ella. Afortunadamente, una sola gota bastaba para curar a una persona, incluso de la gripe despellejadora. Las terribles erupciones que esta enfermedad dejaba en las personas no desaparecían, sino que finalmente comenzaban a sanar. De esta manera se curaron alrededor de 100 personas, cada una de ellas cuidadosamente elegida por Farini como alguien devoto o pariente de una de las personas que él quería a su lado. Estas 100 personas ahora se llamaban la Hermandad de Sangre, unidas en sangre y espíritu, sin importar su origen. Pero seguían sin ser iguales. Después de todo, para la sociedad local, la idea de que un plebeyo pudiera ser igual a un noble era demasiado radical. No, Farini y otros nobles eran definitivamente más iguales que los demás. Pero otros hermanos, y hermanas, de sangre tenían un estatus superior al de sus iguales. Y no morían por nada.
Por supuesto, los que no habían sido curados protestaron, pero siguiendo la idea de Warriors Gone, Farinni inspiró a los demás a mantener la fe para que también se les concediera un milagro. Pero después de un par de días, cuando los hermanos de sangre se curaron lo suficiente como para que su sangre no estuviera irremediablemente contaminada y pudieran compartirla en primer lugar, Farinni usó la sangre de aquellos recientemente curados para curar a más personas. Esta vez, a 1000 personas se les administró la cura a la vez. Fue una ceremonia realmente grandiosa. Y después de esto, a más personas se les administraron inyecciones de sangre en el templo recién construido de Dalmanrach, donde los peregrinos esperaban constantemente su turno. Todavía había mucha más gente que necesitaba la vacuna que la que ya la tenía. Pero ahora que las masas tenían una esperanza a la vista, estaban demasiado concentradas en esperarla y trabajar duro para ganársela que en estar enojadas. Y como los enfermos, o las personas que tenían miedo de enfermarse, estaban tan ansiosos de mostrar su fe y ser considerados dignos de tal don, todo lo que Farinni necesitaba para crear un segundo ejército era señalar con el dedo. A finales de la semana, una invasión finalmente tuvo como objetivo al Gran Rey. Al mismo tiempo, como predijeron los oráculos, el Gran Rey reunió a su ejército para aplastar la rebelión de Farinni de una vez por todas. Pero el Gran Rey no estaba atacando solo. Capítulo 332. Muchos otros señores de provincia y otros nobles eran lo suficientemente valiosos como para tener un ejército personal, ya fuera regular, reclutado rápidamente o contratado por mercenarios, y también estaban afilando sus colmillos. La noticia de que Farinni tenía algún método para curar las plagas que aún asolaban el reino de Naregan se extendió entre estas personas. Hasta ahora, los nobles y el gran rey se centraban más en protegerse a sí mismos y a sus tierras de las enfermedades. La evolución de los insectos también representaba un problema, ya que propagaban patógenos y mataban las plantas de los huertos. Ahora bien, todos tenían la vista puesta en el premio, y este premio era la cabeza de Farinni. El gran rey inmediatamente unió a muchas de estas casas nobles, prometiendo compartir la cura con ellas mediante misivas enviadas con dragones domesticados y mensajeros sigilosos a caballo. Los agentes que tenía en su palacio me lo dijeron. Y usaron estos mensajes para viajar hasta estos nobles e influir sobre ellos. Así que, aunque muchos nobles acudían al llamado del gran rey, muchos de ellos se unían secretamente a Farinni. Y otros decidieron apoyarlo abiertamente e incluso izaron su estandarte durante la marcha. Farinni también prometió cura a estos nobles, y con muchas de estas personas tuvo tiempo de forjar alianzas mientras el gran rey se escondía de las plagas. Pronto, dos ejércitos se reunirían cerca de la capital para librar una batalla decisiva. Las fuerzas de Vladimir ya estaban trabajando arduamente, y se les enviaron refuerzos. Casi todos los dragones domesticados que teníamos y que no estaban ocupados en otros lugares llevaron abejas y suministros a Vladimir, mientras ella planeaba todos los asesinatos que debía ejecutar. Pensé que Tamsa también querría participar en los preparativos para la batalla. Desde las primeras pruebas de las inyecciones inmunizantes, dejé que Tamsa viviera más cerca de la aldea de Krisa y viajara al trabajo en el imperio de las abejas en su caballo, siempre y cuando fuera extremadamente cuidadoso de no pisar accidentalmente ningún edificio allí. La constante escolta de guardias cerca de él le ayudó a ser más consciente. También contribuyeron a disminuir la tensión entre Tamsa y las demás abejas. Pero lo que más ayudó fue que Tamsa no entendía las palabras con las que las abejas solían llamarlo, y la mayoría de las veces ni siquiera las escuchaba. Tamsa ayudó a cavar en busca de arcilla y varios minerales cerca de la aldea de Krisa, tuve que admitir que era efectivo como 100 excavadores, y claramente consideró que era en su mayoría una lista de recados sin sentido que le envié para probar su paciencia. Sin embargo, no protestó. Sobre todo porque le conté noticias sobre Farinni. La gente necesita un rayo de esperanza en estos tiempos oscuros más que nunca, y Farinni lo es. No solo gracias a sus maquinaciones, Su Majestad, comentó Tamsa sobre las últimas. Sé que ganará. Sinceramente, le sería bastante inútil incluso si acudiera en su ayuda. No soy lo suficientemente rica como para venir con un séquito de guerreros, y yo misma no soy muy buena luchadora. Casi pierdo a manos de unas aves, qué lástima. Ja. No es que ninguno de tus guerreros esté entrenado para luchar contra dragones, le respondí entonces. Pero es bueno que reconozcas tus límites.
Después de esta conversación, le pedí a Resharchina que enviara investigadores y archivistas a Tamsa para recopilar el conocimiento humano sobre la tecnología, si era posible mientras él seguía excavando, porque ¿para qué perder el tiempo? Podía pensar y excavar a la vez. A cambio, los investigadores recibieron órdenes de responder las preguntas de Tamsa hasta el límite de su comprensión, o escribirlas para que yo las respondiera más tarde. Esperaba que este acuerdo proporcionara al imperio de las abejas nuevas tecnologías, o al menos una nueva perspectiva sobre los humanos. También ordené usar un poco de sangre de dodo para inmunizar a tantas abejas como fuera posible. Esto permitió realizar experimentos más rápidos que los que Farini podía hacer con esta hermandad de sangre, sobre todo porque los oráculos me permitieron hacer un poco de trampa al prever los resultados. Los investigadores descubrieron que el efecto de compartir sangre se debilitaba con cada intercambio, y que se volvía sustancialmente más débil con cada generación de intercambio. Esto dio lugar a la teoría de que los superanticuerpos de los dodos se propagaban por el organismo de una persona y luego viajaban a otras personas con su sangre. Sin embargo, estos anticuerpos no se reproducían. Había una cantidad limitada de ellos que podían compartirse. No sé si disminuyó con el tiempo o no, pero supuse que así fue. Esto significaba que las inyecciones inmunizantes aún no eran infinitas, pero la sangre de dodo se puede dividir en dosis mucho más pequeñas de lo que creía. Casi homeopática, incluso. Lástima que mi propia sangre no pueda dividirse de la misma manera. Mientras tanto, nuestras fronteras se iban ampliando cada día más, casi cada día, hasta que prácticamente dejaron de hacerlo. Por un lado, llegamos al límite de las tierras humanas, donde la construcción de colmenas y ferrocarriles amenazaba con ser descubierta. Por otro lado, cruzamos un río que sería un desafío, y que sin duda se inundaría después de una buena tormenta. Los exploradores y buscadores de tierras que iban en la tercera dirección descubrieron que el viento se estaba volviendo más frío y la tierra menos hospitalaria. Sentí que si caminábamos lo suficiente, llegaríamos a verdaderas montañas, y su tamaño sería insuperable para abejas diminutas como nosotras. Y ese era el triángulo que amenazaba con limitar nuestro crecimiento, hasta que las tierras y las manos humanas fueran nuestras. Por supuesto, los investigadores y artesanos del imperio de las abejas trabajaban arduamente para lidiar con estos obstáculos e inventar mejores formas de transporte, pero era un proceso lento. No esperaba que sucediera nada hasta mucho después de que el reino de Naregan fuera completamente nuestro. Y así iba a ser. Otra semana después, 2 ejércitos salieron a resolver las cosas, no a través de una guerra ardua, ninguno de los bandos podía permitírselo, sino a través de la buena y antigua lucha en campo abierto como en los honestos días de antaño. Uno pensaría que el Gran Rey tenía 3 veces la cantidad de personas de su lado que Farini. Pero el Gran Rey no sabía que había traidores en su lado. Capítulo 333. Nectus recibió informes sobre estos acontecimientos, pero Farini Mamichkaetsa los vio con sus propios ojos. El día de la batalla, vigilaba el campo de batalla desde la tienda de mando situada en la cima de la colina cercana. Desde allí se podía disfrutar de una buena vista de los campos donde rebaños de vacas pastaban tranquilamente hace un par de semanas hasta que los granjeros se enteraron de la guerra en sus puertas. Ahora la hierba estaba pisoteada por miles de botas. Ambos ejércitos estaban formados en líneas ordenadas, listos para la pelea, y parecía que el vencedor ya estaba predeterminado. Con todas las fuerzas unidas de ambos bandos, el número aproximado de soldados bajo el estandarte del Gran Rey llegó a 40.000. Mientras tanto, bajo el estandarte de Farini solo había 30.000. La diferencia en números no habría sido tan grande si no hubiera también una terrible diferencia en calidad. Después de todo, la mayor parte del ejército regular seguía del lado del Gran Rey. Ni siquiera había un gran general al que los guardianes divinos pudieran convencer de unirse a Farini mostrándole la santa verdad. En tiempos de guerra, el Gran Rey se tomaba el mando personalmente. Más que eso, 40.000 era una cantidad pequeña comparada con los ejércitos más grandes que el reino de Naregan podía reunir. Las enfermedades y la gripe desolladora mataron o incapacitaron para luchar a miles de personas, tanto del bando del Gran Rey como de Farini. De lo contrario, esperaba que el Gran Rey tuviera el doble de soldados luchando por él. También había una enorme diferencia en el equipamiento y entrenamiento de los guerreros de cada bando. El Gran Rey contaba con un ejército regular, gran parte del cual ya estaba estacionado cerca de la capital.
La mayoría eran soldados de infantería con espadas curvas y armadura ligera, pero además había unidades más pesadas. En primer lugar, la caballería con sus largas lanzas y largos estandartes que ondeaban dramáticamente con el viento. En segundo lugar, la infantería pesada, con armaduras más gruesas y portando hachas y escudos. Eran más lentos en cargar, pero resistían más en el combate. En tercer lugar, miles de arqueros que iban a oscurecer el cielo cuando comenzara la lucha. Los últimos, y algunos de los peores, los mosqueteros. Considerando que los extranjeros protegían cuidadosamente los secretos de sus armas de fuego, cada una de ellas y cada bote de pólvora costaba una pequeña fortuna. Solo el gran rey podía permitirse el lujo de poner mosqueteros en el campo de batalla. Farini solo tenía arqueros. Los soldados de Farini también estaban peor entrenados y equipados. Algunos de ellos eran sus guerreros personales o soldados de otros nobles. Vestían buena armadura y poseían armas afiladas, ya fueran a caballo o a pie en la batalla. Pero el resto eran solo milicianos a quienes Farini les dio lanzas sencillas y armaduras de cuero, y entrenó con diligencia antes de esta batalla. En total, 15.000 de sus soldados eran milicianos que nunca habían visto una batalla. La mitad del ejército. Otros 5.000 eran personas que sabían luchar, pero no tenían mucha experiencia ni estaban bien entrenadas. Cazadores capaces de formar escuadrones de arqueros, bandidos arrepentidos, mercenarios que ofrecían sus servicios. Podían luchar, y ya habían ganado las batallas de Farini, pero les faltaba espíritu de guerra. Ni mucha lealtad. Incluso los milicianos tenían al menos cierto fervor. Siguiendo el consejo de los santos guardianes, el general Grech había organizado escuadrones de milicianos bajo el mando de soldados experimentados, integrándolos lo más posible y obligándolos a realizar ejercicios de entrenamiento juntos. De esta manera, los veteranos podían guiar a los novatos en la batalla. Lo único que Farini tenía, y el gran rey no, era esconderse bajo lonas de cuero y esperar su hora. 5 docenas de balistas de tamaño humano, hechas según los planos proporcionados por los guardianes divinos. En el reino de Naregan ya se habían utilizado máquinas de guerra similares, pero eran construcciones mucho menos elegantes y mucho más voluminosas, más adecuadas para fortalezas. Estas balistas tenían menos potencia de fuego, pero podían moverse por el campo de batalla. Y aún así podían matar a 2 personas con un solo disparo afortunado. Aún así, tanto Grech como Farini sabían que las cosas no les irían bien a menos que inclinaran la balanza a su favor tanto como fuera posible. Los guardianes divinos prometieron su ayuda. Por susurro, Farini supo que asesinos sigilosos, portadores de la retribución divina, ya acechaban cerca de las figuras importantes del ejército enemigo. Cuando la pelea comience y la estructura de mando se vuelva más vulnerable, al igual que las personas que la llevan, estos asesinos atacarán. De esta manera, el gran rey no podrá prepararse para la pelea después de perder a sus oficiales, o intentar evitarla. Y por supuesto, había devotos ocultos dispuestos a cambiar de bando. Farini miró las filas de personas que se preparaban para la pelea, luego a su general, Grech, que estaba observando lo mismo. Supongo que, como todavía no respondieron a nuestra sugerencia de rendirse con algo que no fueran flechas, se negaron, dijo Farini. Las flechas se dispararon desde una distancia demasiado grande para alcanzar a alguien, pero transmitían la idea. Sobre todo porque el gran rey ofreció a los rebeldes rendirse primero. A cambio, dejaría intactos los cadáveres de los rebeldes. De lo contrario, el castigo por semejante crimen sería el descuartizamiento. Sí. Y el sol está saliendo, sería bueno esperar a que brille en los ojos de nuestros enemigos, pero no nos dejarán, dijo Grech. Farini, mi señor, debemos atacar. Da la orden. ¿Liderarás la carga personalmente? Preguntó Farini con el ceño fruncido. Creo que tus talentos se aplican mejor aquí. No me acobardaré ante una pelea, y con la bendición divina, mis órdenes se transmitirán a otros, incluso desde abajo, sonrió Grech y miró su hombro. Allí, casi oculta por la hombrera de Grech, estaba sentada una pequeña guardiana. Sus palabras eran solo para Grech, pero lo dejaron boquiabierto de felicidad. Entonces te deseo suerte, amigo mío. Es una lástima que no podamos luchar codo con codo, dijo Farini, poniendo una mano sobre el otro hombro de Grech. Sí, ojalá pudiéramos, Farini. Pero debes quedarte aquí e inspirar a la gente con tu estandarte. El profeta no puede caer en una pelea, o todo habrá terminado. Y las cosas apenas comienzan.
Capítulo 334. Poco después, Farini leyó un discurso previo a la batalla para sus soldados desde la altura de la colina en la que se encontraba. Sus palabras fueron llevadas por el viento y el bendito susurro, quien las envió a otros devotos, para que pudieran presenciar el milagro del habla mental no contaminada por las lenguas mortales. Hombres de la verdadera fe, devotos de nuestro divino protector, Talman Raj, alabado sea su nombre. Hoy, el destino de nuestro reino será decidido por vuestras manos. Vuestras espadas son las espadas de los dioses, guiadas por su voluntad. Yo solo soy un recipiente de su conocimiento. Son ustedes, mis devotos guerreros, quienes conquistarán nuestra prosperidad. Los soldados vitorearon, y el eco de sus voces llenó a Farini con el eco de su entusiasmo. Se irguió aún más. Buen trabajo, Farini, dijo susurro en su mente. Las palabras iniciales funcionaron bien. En lugar de recordarles a los campesinos y soldados profesionales de ayer las disparidades entre ellos, los uniste a todos bajo el techo de sus creencias compartidas, pero muchos aún están preocupados. ¿Qué hay en sus corazones, santo susurro? Algunos no quieren luchar contra sus compatriotas. Otros, al ver la cantidad y las armas del enemigo, le temen. Gracias, Whisper. Farini sabía qué decir a continuación. Los dioses están de nuestro lado. Sus milagros nos conducirán a una victoria indudable. Hoy no luchamos contra personas, sino contra la ignorancia y la incredulidad. Dos grandes plagas abrieron nuestro reino a todos los demás. Con vuestras espadas, Talman Raj les cortará la cabeza como a una gran serpiente. Con vuestras lanzas, Talman Raj les atravesará el corazón. Hermanos de sangre y de espíritu, hoy luchamos. Lucha. 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 Por Talman Raj. Los soldados vitorearon aún más fuerte, agitando sus armas en el aire. Sus gritos eran ensordecedores y arrastraron a Farini como una ola. Él no pudo evitar alzar la espada y vitorear también, aunque fue él quien leyó el discurso en primer lugar. Por Talman Raj y el reino de Naregan. Gritó Farini. Sí, sí. Creen. Susurro también estaba emocionado. Ahora mismo, creen plenamente. A diferencia de nuestros enemigos, están mucho menos unidos. Ahora mismo, el gran rey los tiene bajo su control, pero más adelante... Farini se recompuso y bajó su espada. Sí. Les debilitará el ánimo. Pero ahora, santo susurro, te pido que des la orden de ataque. Por supuesto, Farini. La siguiente parte trataba sobre Gresch. Farini y Gresch planeaban dirigir la lucha juntos. Mientras Gresch dirigía personalmente a los soldados, Farini podía aconsejarlo. Como se quedaba atrás, Farini tenía una buena vista del campo de batalla. Ambos tenían un buen conocimiento de las tácticas, pero, por supuesto, Farini tendría una ventaja en eso, ya que Gresch estaría ocupado luchando por su vida. Ayer, supuso que el gran rey solo se acercaría lo necesario para acribillar al ejército de Farini. Su caballería probablemente se quedaría en reserva en lugar de abrir la carga. El ejército de Farini contaba con unos pocos cientos de jinetes, pero no eran suficientes para detener a los arqueros enemigos por sí solos. ¿Y si el ejército de Farini simplemente intentaba cargar contra el enemigo? Las flechas acabarán con muchos. La mayoría del ejército de Farini ni siquiera tenía escudos. Pero sus ballestas ya estaban esperando en la colina, no muy lejos del propio Farini. Podían disparar más lejos que un arquero, sobre todo desde allí. Aunque solo eran 50 y varios miles de arqueros enemigos, las balistas bastaban para que el enemigo dejara de disparar. A lo lejos, los tambores y las flautas llamaban a los ejércitos a la lucha. El ejército del gran rey avanzó y, como era previsible, se detuvo al alcance de las flechas. Pero antes de que pudieran disparar una sola flecha, Gresch dio la orden y una descarga de flechas de balista voló hacia ellos. A esa distancia, sus disparos perdían la mitad de su potencia, así que solo podían matar a una persona a la vez. Más que suficiente. Los propios arqueros de Farini también intentaron disparar a los enemigos, pero muchas flechas se quedaron cortas y solo alcanzaron a la infantería o, peor aún, a sus escudos. Ojalá tuviéramos más balistas, pensó Farini con tristeza. Estas ya no eran fáciles de fabricar ni de entrenar, pero fueron eficaces. Los arqueros caen. Hay un par de docenas de muertos, dijo Susurro. A tus tiradores de balistas les cuesta acertar a esta distancia, pero el enemigo está sorprendido. Se dan cuenta de que no pueden acertar a las balistas a esta distancia.
Ahora, mis hermanas atacan también. A lo lejos, entre el ejército del Gran Rey, donde Farini solo podía ver con un catalejo, varias personas gritaron y cayeron. Algunos se sujetaban el cuello o las piernas, incluso los ojos. Algunos de estos hombres eran abanderados, otros eran oficiales, especialmente en los escuadrones de arqueros. Ahora los arqueros no solo estaban conmocionados, sino que también perdieron temporalmente su liderazgo por las picaduras de abejas. Ninguna de estas picaduras era letal. Las fuerzas de los guardianes sagrados estaban demasiado dispersas para eso. Pero seguían siendo incapacitantes, al menos por un corto tiempo. Entonces, cuando los arqueros del Gran Rey lanzaron su descarga de flechas, en lugar de una nube oscura que cubrió el sol, fue una sombra pálida, pero aún así mortal. En ese momento, el grueso del ejército de Farini cargó hacia adelante. Miles de personas corrieron a la vez, persiguiendo la muerte desde arriba. Tras ellos, los arqueros de Farini seguían disparando junto a las ballestas. La primera descarga cayó sobre las cabezas de la gente, matando a cientos, y aún así fue una cantidad pequeña comparada con lo que podría haber sido. La segunda descarga fue igual de inconexa. La tercera descarga fue casi con toda su fuerza, pero antes de que pudiera impactar, la infantería de Farini golpeó la línea de soldados del Gran Rey. En la primera oleada viajaba el propio general Greshma Amanikima, portando una bandera con una lanza y gritando tan fuerte como podía. Por Dalmanrach y el reino de Naregan. Y aunque Farini estaba demasiado lejos para escuchar las palabras, estas resonaron en su mente gracias al trabajo de los guardianes divinos. Así que él también gritó, aunque solo su fuerza de reserva y los hombres con ballesta pudieron oírlo, por Dalmanrach y el reino de Naregan. Capítulo 335. Los ejércitos chocaron entre gritos de furia y dolor, el entrechocar de espadas, el ruido sordo de pasos y cuerpos que caían. La infantería del Gran Rey resistió con firmeza la carga de Gresch, pero la milicia, impulsada por su fervor religioso, no cedió. Poco a poco, ambos ejércitos se dispersaron y cada vez más gente entró en la lucha. Los arqueros del Gran Rey redujeron la velocidad de disparo, ya que debían apuntar por encima de las cabezas de sus aliados. A diferencia de ellos, las ballestas de Farini seguían disparando. Desde su posición de observación, Farini vio que las líneas enemigas se extendían hacia los lados. El ejército del Gran Rey estaba claramente a punto de usar su superioridad numérica para rodear a Gresch y a la infantería. Sus líneas de infantería ya eran más anchas que las de Gresch, a pesar de tener el mismo grosor. Al menos los mosqueteros siguen en reserva, pensó Farini, mirándolos con su catalejo. Parece que el Gran Rey los usa como su guardia personal por ahora. Me pregunto si una balista podrá alcanzarlo. A esta distancia, Farini, se necesitaría un disparo extremadamente preciso, respondió Susurro. Tus fuerzas no tienen tan buenos tiradores de ballesta. No malgastes flechas en esto. El Gran Rey recibirá su merecido cuando llegue el momento. Farini asintió, aceptando la propuesta, y observó al ejército enemigo con más atención. Gresch tenía que hacer algo para evitar ser rodeado. Mira el flanco izquierdo de su ejército, Farini. Dijo Whisper. Allí la gente es la más débil de espíritu. Eso era cierto. Aunque las fuerzas en ambos flancos eran iguales, por casualidad, las del flanco izquierdo parecían actuar con mayor lentitud que las del derecho. Santo Susurro, dile a Gresch que el ejército debe atacar en esa dirección. Él ya lo sabe. Y Farini lo vio. La línea de sus soldados se movió un poco. Guiados por sus propios susurradores, el ejército comenzó a virar lentamente en esa dirección. Abrió el otro lado al cerco, pero Gresch ordenó otro ataque decisivo. Un avance rápido para romper el cerco antes de que terminara. Y en ese instante, Farini supo que había llegado el momento. Miró los estandartes de los nobles que ondeaban sobre el ejército en esa zona. Susurro, llama a todos nuestros aliados para que nos ayuden. Que ataquen al ejército del Gran Rey por la espalda. Terminaremos esta batalla rápidamente, antes de que nuestras fuerzas se cansen. Sí. La comandante Vladimina está deseando luchar. Mientras decía eso en la mente de Farini, Whisper voló de su cabeza e hizo un círculo alrededor de su cara, diciendo algo con una voz apenas audible por encima del sonido de sus alas. Farini estaba tan acostumbrado a su cercanía que ni siquiera se inmutó. Y no entendía el idioma que a veces usaban los guardianes sagrados, pero sonaba mucho más elegante que el idioma Naregan.
Quizás el único idioma que podría usarse en voz alta sin manchar las palabras. Cuando Whisper volvió a aterrizar en la cabeza de Farini, varias señales de tambor nuevas sonaron en la distancia. Cumpliendo sus promesas, varios nobles se volvieron contra el ejército del Gran Rey. Sus soldados se abrieron paso entre las filas de su infantería, atacando por la espalda a los hombres que los confundían antes de que pudieran siquiera darse cuenta de que los habían traicionado. La conmoción fue aún más destructiva que el ataque mismo. Los soldados quedaron demasiado confundidos para resistir el ataque frontal de los hombres de Farini. Greshch seguía al frente, acribillando a diestro y siniestro desde la altura de su caballo. El estandarte que portaba estaba tan manchado de sangre que la imagen se volvió imposible de distinguir, pero esto solo avivó el fervor de los soldados que estaban cerca. La gente que estaba cerca coreaba frenéticamente, tan fuerte que Farini casi podía oír las palabras. Dicen: bandera de sangre. Bandera de sangre. Sangre por el profeta. Sangre por la hermandad. Farini. Están luchando como demonios en llamas. Exclamó Whisper con entusiasmo. Así era. Ahora parecía que el número de ejércitos se estaba igualando. El Gran Rey estaba sufriendo pérdidas masivas. Por eso decidió intervenir. La infantería se apartó cuando el propio Rey Supremo condujo a 1000 mosqueteros. La línea de su infantería, previamente rota por la lucha, se restableció con su aparición, y sus mosquetes estaban a punto de impactar justo en el lugar donde luchaban los mejores soldados de Farini. En Greshch, que estaba rodeado por el núcleo de soldados profesionales. Pero Farini le advirtió en cuanto Susurro le contó las intenciones del Gran Rey. Farini también le indicó a Greshch qué hacer. Desde el flanco del ejército de Farini, los oficiales que lideraban la milicia se giraron y cargaron contra los mosqueteros antes de que pudieran tomar posición. Esta carga estaba condenada a ser derribada por una descarga de mosquete, pero con el tiempo que tomaba recargar un mosquete, el sacrificio de los milicianos salvaría las vidas de soldados mucho más valiosos. Al mismo tiempo, los guardianes divinos comenzaron a realizar su trabajo en su totalidad. Ya muchos empezaban a caer o a estremecerse en el momento menos indicado cuando un guardián los picaba. En el campo de batalla, esto significaba una muerte rápida. Pero ahora, los guardianes apuntaban sincronizados a los oficiales del Gran Rey. Como si los hubiera golpeado una mano invisible, todos cayeron a la vez, incluso los que montaban a caballo. En un instante, toda la cadena de autoridad quedó destrozada. Y esto ocurrió en el ataque más crucial, cuando los mosqueteros deberían haber recibido la orden de atacar. En cambio, observaban la marea de fanáticos que avanzaban, mientras el Gran Rey miraba boquiabierto a sus generales, que se tapaban los ojos o las extremidades y jadeaban. Algunos mosqueteros empezaron a disparar sin orden, otros los siguieron. Decenas de milicianos se quedaron sin balas, pero había cientos más, y pronto los mosqueteros tuvieron que cargar con sus mosquetes y desenvainar sus sables para luchar en la melee. Toda su superioridad anterior se vio totalmente desperdiciada por la renuencia del Gran Rey a utilizarlos antes, cuando podrían haber roto la carga inicial de Greshch. El Gran Rey es el siguiente. Exclamó Susurro. La ira divina cae sobre él. Y tú, Farini, eres el símbolo de todo esto. Capítulo 336. Y el Gran Rey cayó. No a una espada, sino al juicio divino. Gritó y cayó del caballo, rompiéndose el cuello y acortando su agonía. La gente vitoreaba alrededor de Farini. Los soldados de reserva, los heridos llevados a ese lugar seguro, los médicos que los atendían, los ballesteros y sus ayudantes, todos ellos. Traedme mi caballo. Ordenó Farini. No puedo quedarme más tiempo. Me uniré al frente. En este mismo momento, mi señor. Dijo un sirviente, apresurándose a traerle a Farini su caballo. Más adelante, los soldados ya se retiraban. Muchos de sus oficiales aún no se habían recuperado del ataque de los guardianes divinos, por lo que su retirada fue desorganizada. Se expusieron a ser abatidos. No persigan a los que huyen. Que se rindan quienes lo deseen. Ordenó Farini mientras cabalgaba cuesta abajo, sabiendo que Susurro llevaría sus palabras. Esta gente está sumida en la incredulidad, pero esto puede cambiar si siguen con vida. La advertencia llegó a tiempo. Greshch estaba a punto de perseguir a los mosqueteros que se retiraban, algunos de los cuales incluso dejaron caer sus mosquetes, pero se detuvieron después de que Farini diera su orden.
El general pregunta si estás seguro de esta orden, Farini dijo susurro unos momentos después. Creía que esta gente aún podía volverse contra ti, especialmente los nobles señores. Pero apoyo esta decisión. Necesitas a todos, Farini. A todos. Él asintió para sí mismo y para ella. Sí. Es igual que en las batallas anteriores, pero esta es la última. Para entonces, la victoria estaba asegurada. Cuando Farini llegó junto a los soldados cansados, ensangrentados pero que vitoreaban, ya casi no quedaba nadie a quien matar. Aunque Farini temía que su falta de intervención directa lo menospreciara, la gente seguía mirándolo con admiración. Especialmente cuando Greshch llegó con una pancarta ensangrentada en la mano para arrodillarse a los pies de Farini, entregándole la pancarta delante de decenas de soldados. Te entrego este trofeo, profeta, y al bendito Dalman Raj. Tu guía nos ha traído la victoria hoy. Si yo fui la mano que dio, entonces tú fuiste quien golpeó, Greshch, respondió Farini en voz baja. Ponte de pie. El estandarte de sangre es una reliquia de los dioses. Cuando tome el trono de nuestro reino, permanecerá en el templo más grande hasta que los dioses nos llamen a otra guerra. El profeta ha hablado. Gritaron de nuevo los soldados. La mano atacante nos conducirá a la victoria. Salve, hermandad de sangre. Esta fue una gran victoria, pero no estuvo exenta de pérdidas. El ejército se alejó del campo de batalla y de su terreno, sembrado de cadáveres y convertido en lodo a miles de metros de distancia, para regresar a su campamento. Allí se contabilizaron los heridos y los muertos. 5.000 heridos, 3.000 muertos. Pérdidas graves, pero no devastadoras. El ejército enemigo, aproximadamente, tuvo al menos 10.000 bajas entre muertos y heridos. 3.000 fueron hechos prisioneros, pero la mayoría logró escapar. Peor aún, en opinión de Farini, fueron las pérdidas sufridas entre los propios guardianes divinos. Ya sabía que sus cuerpos mortales no eran invulnerables. De hecho, todo lo contrario. Por muy bendecidos que fueran estos espíritus santos, podían morir fácilmente. Tuvo que preguntarle a Whisper al respecto, pero ella lo consideró digno de saber que de 10.000 guardianes que participaron directamente en la batalla, alrededor de 1.000 murieron o sufrieron heridas. Murieron como héroes y renacerán en nuevos cuerpos mortales, declaró susurro. Sus recuerdos perdurarán gracias a sus hermanas durante generaciones. El propio Gran Rey no era el único miembro de la familia real Mao Usan presente. Entre los oficiales y soldados capturados se encontraba su primo, el general del Gran Rey, Yosam Mao Usan. También había muchos prisioneros nobles, algunos de los cuales fueron capturados por la fuerza y otros se entregaron. No podía trasladarse a la capital sin ocuparse primero de ellos, por lo que todos fueron llevados al juicio de Farini al día siguiente. Todo ocurrió en campo abierto, y los soldados presenciaron la justicia con abierta curiosidad, respeto y temor. Sin embargo, la guardia personal de Farini mantuvo a los espectadores a distancia. Los prisioneros, 2 docenas de ellos, estaban arrodillados con las manos atadas a la espalda y vigilados por guardias cerca. Cada uno tenía un guardián divino cerca, estudiando sus pensamientos. Deberías ejecutar a todos los descendientes de Mesik, aconsejó Greshch en un susurro. De lo contrario, intentarán reclamar el derecho al trono, las conspiraciones y rebeliones nunca cesarán. Traidor. Gritó Yosam Mao Usan. No te dieron permiso para hablar. Ladró Greshch, y un guardia levantó una lanza para golpear a Yosam con el extremo romo. Pero Farini levantó la mano. No, espera. Esto es un tribunal, y dejaré que todos los prisioneros hablen en su defensa. ¿Qué tienes, Yosam, aparte de insultos? Eres un traidor al trono y al país, Farini Mamichka. Tus antepasados recibieron su posición y sus tierras de manos de mi tío real, y tú le pagaste con su muerte. Se oyó un murmullo de tristeza en los alrededores. Farini sonrió sombríamente. Sabía que debía seguir el consejo de Greshch, pero también sabía que si simplemente exterminaba a todo un linaje con docenas de miembros, muchos de los cuales ocupaban puestos importantes, otros lo llamarían tirano. Su miedo envenenaría su lealtad, sería un mal comienzo para su reinado. Pero si los miembros del linaje le dieron algunas razones para deshacerse de ellos, entonces sus muertes serán justas. Aquellos que fueron lo suficientemente sabios como para no levantar la cabeza sufrirán el castigo divino más tarde. Aún cargaban con el pecado de su pariente en la sangre. Me acusas de traidor, pero el verdadero traidor fue el Gran Rey.
al país y a todos sus habitantes. En el momento de mayor necesidad, nos abandonó. Cuando descubrió que alguien conocía un camino hacia la luz, en lugar de seguirlo, intentó matar al guía. Llamarme traidor, el elegido de los dioses, es en sí mismo una herejía. Farini hizo una pausa y escuchó los gritos de asentimiento que se alzaron entre la multitud. Ejecútenlo. Capítulo 337. Dos soldados sujetaron al hombre mientras Gresch desenvainaba su espada y lo abatió. La mano del general era fuerte y segura. Le cortó la cabeza de un solo golpe. Esta rodó por el suelo mientras el cuerpo salpicaba sangre por todas partes. Hubo silencio. La muerte es el destino de los traidores a su pueblo. Pero nosotros no somos traidores, repitió Farini a la multitud. Somos los salvadores. Los salvadores. Los salvadores. Los salvadores. Corrió la gente un rato mientras Farini esperaba. Cuando volvieron a callarse, Farini anunció el destino de los demás prisioneros. Quienes estuvieran dispuestos a aceptarlo como profeta de Dalmanrach y su futuro gran rey, así como a aceptar al propio Dalmanrach y las nuevas escrituras sagradas difundidas por Farini, serían despedidos. Claro que no muy lejos. Farini les daría trabajo en algún lugar donde pudiera vigilarlos. Los demás permanecerán encarcelados hasta que cambien de opinión. O, lo que también era posible, hasta que los olvidaran y Farini pudiera ejecutarlos discretamente. Y hecho esto, nada detuvo el avance de Farini hacia la capital. La ciudad, antaño próspera, se había convertido en un lugar lúgubre cuando Farini entró en ella con 1000 de sus mejores soldados. Nadie se opuso a su entrada. Las puertas de la ciudad se abrieron ante él. De camino a la capital y dentro de ella, multitudes de mendigos lloraban y suplicaban, pidiendo al profeta la salvación o intentando arrebatársela a él o a sus benditos hermanos de sangre tirando de sus ropas. Muchas de estas personas estaban visiblemente enfermas, a menudo con las características llagas abiertas de la gripe desolladora. Era una visión espantosa que lo alegró de haber dejado a su familia en casa, y su esposa no tuvo que presenciarlo. Los soldados de Farini tuvieron que apartar a la gente para que pudiera entrar a la ciudad. A diferencia de la entrada, parecía un pueblo fantasma. La mayoría de la gente se escondió en sus casas, no por el ejército, sino por la enfermedad. Aún observaban desde lejos cuando Farini pasaba. Algunos incluso le lanzaron flores. Un hombre arrojó una fruta podrida, pero esta cayó al suelo sin causar daño a 1 metro de Farini. Había moscas y otros insectos por todas partes. Aunque al menos la gente aún podía retirar los cadáveres de la calle principal a tiempo, Farini estaba seguro de que había montones a la vuelta de la esquina. Todos los cadáveres les dieron a las moscas un excelente caldo de cultivo, comentó Susurro. Cuando te conviertas en rey, Farini, deberás decretar su eliminación. Estas criaturas son abominaciones repugnantes y no se les puede permitir vivir en la ciudad del elegido. Sobre todo en estas cantidades. Farini estuvo totalmente de acuerdo. Habrá que quemar los cuerpos. Así el humo ayudará a matar las moscas, pensó. Será caro, pero merecerá la pena. Otra delegación de bienvenida lo esperaba cerca del palacio. Las puertas que lo separaban del resto de la ciudad se abrieron ante la delegación de Farini. A estas alturas, los devotos seguidores de las verdaderas enseñanzas ya han aplastado toda la oposición. Mientras el gran rey vivía, podía mantener a este pueblo bajo su control, pero ahora la fuerza de sus seguidores no era suficiente. Todos se pudrían en la cárcel, esperando el juicio de Farini. El resto de ellos, los ministros, los sirvientes, incluso las concubinas del gran rey, todos han pedido pomposamente a Farini que ascienda al trono y use la corona ceremonial del Reino Unido del gran rey. Notablemente, había menos que antes. Las plagas alcanzaron incluso el palacio. A diferencia del casco corona que el gran rey Mesigma o Usan usaba en la guerra, la corona del Reino Unido esperaba en el tesoro. Ahora fue sacado a la luz. En la sala del trono, Farini subió las escaleras. Un sacerdote era tan anciano que temblaba al colocarse la corona. El tribunal vitoreó y aplaudió cortésmente. Luego, por supuesto, todo el mundo empezó a preguntar si ellos y sus familias podrían conseguir algo de la cura de Farini para todas las enfermedades. No puedes darles la cura a todos. Todavía no, le advirtió Susurro. Guárdala para quienes sí se enfermarán, Farini. Muéstrala a los demás. Bueno, eres lo suficientemente sabio como para que no necesite enseñarte los fundamentos de la manipulación. Parecía muy orgullosa de ello.
Aunque manipular a la gente no le parecía una habilidad virtuosa, Farini no pudo evitar sentirse orgulloso de sí mismo también. Comprendió el significado de susurro. La habilidad en sí no era virtuosa ni vil, pero como Farini la usaba para la virtuosa tarea de difundir las verdaderas enseñanzas, también se volvió virtuosa. «Me honras con tus palabras», susurro sagrado respondió. En efecto. Esta esperanza guiará a los nobles también como ella dirigió al pueblo llano en mi ejército hasta ahora. Las demás medidas médicas ayudarán a este país lo suficiente como para que no necesiten más sangre sagrada de la que puedo proporcionar. Farini dijo que la gente necesitaba demostrar su valía ante los dioses antes de poder alcanzar la salvación. No estaban contentos, por supuesto, pero lo aceptaron. En cambio, acumularon otras súplicas e informes sobre Farini. Las tareas administrativas del rey. Los brotes de plagas causaron estragos en todos los aspectos de la vida del reino de Naregan. Mientras miraba las pilas de misivas destinadas al difunto gran rey, Farini sintió un peso repentino caer sobre sus hombros. Pero una voz familiar lo sacó de ese atolladero. No te preocupes, no tienes que lidiar con esto sola. Los guardianes divinos te ayudarán, Farini, después de que nos integres plenamente en este reino. Gracias a tus enseñanzas, cada vez hay más personas devotas que nos aceptarán sin miedo ni desdén. Haz que todos nos acepten y guiaremos a este país hacia una nueva era dorada. El reino de Naregan desaparecerá. Un imperio más sagrado se construirá en su lugar. El imperio de las abejas. Capítulo 338. ¿Y Farini estuvo de acuerdo? Solo me tomó unos minutos obtener una respuesta. Había una línea de comunicación directa y de alta prioridad abierta entre Whisper y yo, y los mensajes eran breves. Sí, padre. Con gusto. Por favor, espere el resto del informe sobre el estado de la capital. Me relajé en mi silla, tomé un sorbo de té y eso fue todo. Tenía docenas de informes más que leer, así que había mucho que hacer. Los informes fueron compilados en su mayoría a partir de mensajes de agentes ubicados más cerca de la Colmena Supremo, en la provincia humana que originalmente pertenecía a Farini, y la que tenía la mayor población de abejas. Allí el proceso de integración iba bien. Los predicadores designados por Farini ya llevaban tiempo difundiendo los nuevos mitos sobre las abejas y los guardianes divinos, y la gente estaba ansiosa por creer en cualquier cosa que les diera esperanza de un futuro mejor. Primero, esta esperanza llegó en forma de alimentos que Farini conquistó de los señores vecinos. Luego, en forma de nuevos curanderos que invitó y de los hospitales improvisados que organizó en muchos de los templos existentes. La gente tenía especial cuidado de no aplastar ninguna abeja y de no atacar a los dragones que llevaban arneses. Nuestras fronteras se estaban expandiendo rápidamente hacia esta área, y la construcción de ferrocarriles hacia ellas estaba en progreso, mucho más rápido porque los humanos nos estaban ayudando. No todos, pero algunos fieles lo hacían, gratis. Ni siquiera necesitaban pago, solo para saber que estaban haciendo una obra santa. Incluso mis propias muchachas encontraron desconfiada esta disposición, pero Tamsa demostró ser servicial. Organizó a los voluntarios y les dio consejos de arquitectura, aunque al principio se quejó de que lo estaba enviando lejos del corazón del imperio para esta tarea. Los humanos y las abejas ya han empezado a convivir en otras zonas, donde también se construyeron las primeras colmenas, cerca de los templos. Con el tiempo, las abejas podrán encargarse de las tareas administrativas y demás, mientras que los humanos serán nuestra fuerza laboral. Al menos, esa era mi visión. Mi plan. Cuanto más dependan los humanos de nuestra sabiduría, mejor. Resharchina ya estaba practicando las formas de producir pólvora negra en masa, mientras que Explanatory le envió los datos recopilados al examinar los mosquetes extraídos de los cuerpos de los soldados del Gran Rey. Las balistas iban a ser noticia vieja en poco tiempo. Un año, quizás, para integrar el reino de Naregan. Al menos superficialmente, murmuré para mí mismo, sonriendo. Y ya es bastante grande comparado con sus vecinos. Si sigo a este ritmo, ¿cuánto tardará el dominio mundial? Ah, yo no estaría tan confiado en tu lugar, Nectus. Di un respingo y casi se me cae el té. En lugar de mi propio reflejo en el líquido, volví a ver el rostro de Dalmanrach. Maldita sea, señor Dalmanrach, ¿y si se me cayera esto? ¿Cómo hablaríamos entonces? Podrías haber esperado a que lo dejara, refunfuñé, dejando la taza con cuidado sobre la mesa. Pero me alegra ver que estás bien. Supongo que no estarías aquí si no fuera así.
Dalmanrach abrió el pico y se rió. Un sonido muy humano. El té solo está ahí para simplificar un poco. Podría proyectar mi imagen en cualquier lugar. No importa. Lo que importa es que hay más peligros por delante. Conquistar el mundo es un camino largo y difícil. Podría llevar décadas. Fruncí el ceño. Solo llevo 2 años en este mundo y ya he progresado mucho. Aunque me doy cuenta de que las cosas se complican con el tiempo, ¿de verdad vino aquí para esto, señor Dalmanrach? ¿Para este consejo? Claro que no, dijo Dalmanrach. El dios de la humanidad y la diosa de las abejas me han incorporado oficialmente a su alianza. Ambos creen que estoy de su lado y me utilizan como un partido semineutral y para acaparar su apoyo. También me utilizan como mensajero, lo que significa que ahora les traigo a sus mensajeros. Arqueé las cejas. ¿En serio? Normalmente el sistema hacía esto. Aunque últimamente estaba tranquilo. Incluso los logros que obtuve fueron cosas menores que me otorgaron puntos de desarrollo como máximo. Las reglas actuales les prohíben cambiar el sistema sobre la marcha, ni siquiera introducir mensajes nuevos, explicó Dalmanrach. Es más fácil enviarme a mí. No es que los mensajes sean muy importantes. Ambos dioses quieren ser adorados junto conmigo. Que me adoren a mí cuando ellos no lo son perjudica un poco su posición social, sí, es tan estúpido como parece. Asentí. Será fácil de arreglar. ¿No me van a recompensar por esto, por casualidad? Apuesto a que no. No, me temo. Solo exigen, como siempre. Pero tengo buenas noticias. Como salvaste a los polluelos de Dodo, podría usar el resto de mis puntos de evolución para darles un rasgo que los haga adultos más rápido. Sonreí y casi aplaudí de alegría. ¿Entonces les diste el gen de desarrollo juvenil más rápido? Sí. El 4.º nivel, para que crezcan 5 veces más rápido y alcancen la madurez completa en un año. Esto fue asombroso y desalentador a la vez. Así que pasará un año hasta que estos dodos se reproduzcan. Con esto, te dejo, Nectus. Sigue avanzando, paso a paso. Sigue criando dodos. Cuantos más, mejor. Y ahora, debo dejarte, adiós. Y desapareció antes de que pudiera preguntarle más sobre los genes que tenían los dodos, o cómo cuidarlos mejor, o cómo contactarlo. Suspiré. Ahora tenía que construir más templos y más leyendas nuevas sobre dioses inventados. Estaba seguro de que si no los apaciguaba, encontrarían la manera de castigarme por puro despecho. Antes de poder empezar a elaborar planes, me interrumpieron otra vez, esta vez de forma mucho más agradable. Felicidades. Tu imperio ha alcanzado el nivel de desarrollo 10. Obtienes 5 puntos de atributo. Capítulo 339. Felicidades. Tu imperio ha alcanzado el nivel de desarrollo 10 y ha comenzado a subyugar a otras especies. Obtendrás 5 puntos de atributo y el gen mayor esperanza de vida sexto. Obtendrás el gen mayor esperanza de vida séptimo en el nivel de desarrollo 12. Aumento de la esperanza de vida sexto. Más 2880 días de esperanza de vida. En un instante, un vigor juvenil llenó mi cuerpo. Me puse de pie de un salto, sintiéndome como un adolescente otra vez. La mayor parte de mi energía provenía de la pura emoción, pero realmente me estaba haciendo mayor. Fue una sensación maravillosa perder de repente todas las pequeñas molestias y dolores en mis músculos y articulaciones. Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez. Los puntos de desarrollo parecían ralentizarse cada vez más a medida que avanzaba el imperio de las abejas. Ahora solo un tiempo considerable y una expansión considerable podrían darnos algo. Aunque la pantalla de estado mostraba que solo tenía 15.000 puntos de desarrollo hasta el siguiente nivel de desarrollo, sabía que me llevaría mucho más tiempo ganar más de 10.000 puntos. Y por supuesto, esto significaba que era necesaria una gran celebración en todo el imperio, después de que el Consejo y yo decidiéramos el siguiente conjunto de genes. Warries Gome fue la primera en aplaudir después de que le anunciara al Consejo Imperial el motivo de nuestra reunión no programada. Sin embargo, otros se le unieron rápidamente. Esto es más rápido de lo que pensé, dijo indeciso. Felicidades, padre. ¿Nos guías hacia adelante más rápido de lo que los sueños pueden alcanzar? Felicidades, padre. Ha pasado tanto tiempo desde la última gran ceremonia de selección de nuevos genes, estoy deseando organizar otra celebración. Quizás hasta los humanos puedan apreciarla, preguntó Warries Gone.
No, los genes son para las abejas. Dejen a los humanos fuera, protestó Bloodero. Ni siquiera entenderían de qué estamos hablando. No tienen la racionalidad para comprenderlo. Para ellos, será solo una leyenda más, coincidió Resiarchina. Los genes son buenos, pero ahora tenemos tantas colmenas y reinas. Sería terrible si padre intentara criarlas todas a la vez con su sangre, dijo Tabletina lentamente, entrecerrando los ojos hacia Worriesgone antes de mirarme a mí. Terrible, sin duda. Ambrosia me clavó la mirada. Pero no lo haría. En este punto, será más efectivo criar reinas de reemplazo. Pero, ¿a dónde irán los demás? Pregunté, impactado por la sola idea. Nacieron y crecieron para gobernar. Sin sus colmenas, seguro que caerán en una depresión. Y si no se reproducen, quién sabe qué pasará. Saber lo excitadas que estaban mis princesitas, esto significaba problemas. Una vida sin plenitud. No puedes seguir compartiendo tu sangre con todos en el imperio. Hay más de 400 subcolmenas, dijo Ambrosia, pinchándome con su afilada garra. Ni lo intentes. Nuestras hijas aún pueden trabajar como consejeras, pero los zánganos deberían reservarse para las jóvenes reinas con los mejores genes. Aún tenemos una cantidad limitada. Sonreí. Te ves tan bonita con esa severidad, cuando Ambrosia frunció aún más el ceño, me di cuenta. Ejem. Es cierto. No tengo suficiente sangre para 400 personas. Las princesitas seguirán sin estar contentas, pero, pensaré en qué puedo hacer para animarlas. Las reinas eran muy voluntariosas y exigentes, pero vi cómo pueden ser cuando se enfadan. Quizás algunas consideren carreras marciales. Dejé de pensar en eso por ahora y volví al presente. El consejo aún debe elegir los genes que me llevaré, dije. Volvamos a esto. Gracias a la evolución caótica, vi muchos genes interesantes que quiero tener en el imperio para todos, y muchos de ellos probablemente provienen de la estadística de percepción. ¿Alguna otra sugerencia sobre qué mejorar? Los asesores menearon la cabeza. Por favor, padre, empiece, dijo Resiarchina, levantando un lápiz de carbón sobre una hoja de papel. Hice una breve oración al espíritu invisible pero real de la suerte y puse un punto en la percepción. Para mejorar la percepción, puedes elegir entre los siguientes genes. Percepción del campo magnético y, visión en la oscuridad y percepción mejorada V. Percepción del campo magnético y, da una sensación débil de campos magnéticos. Visión en la oscuridad. Permite ver con claridad, sin colores, incluso con luz extremadamente baja. Percepción mejorada V. Aumenta la percepción base a 50. ¡Ay! ¡Qué buena distribución! Las mejoras de estadísticas siempre son lo mejor. Estuve a punto de elegirla en ese instante. Pero la visión en la oscuridad es tan útil. La percepción mejorada UP solo aumentará un poco nuestra percepción, ¿no? Señaló Bloodimina. Según las notas, las abejas ya tienen una percepción base de 44. Esta vez solo obtendremos el 60% de un aumento normal, dijo Tabletina. Por supuesto, papá necesita este gen para obtener el siguiente. Todos vivíamos bien sin visión en la oscuridad. Si está demasiado oscuro, siempre podemos usar velas o incluso linternas. Exclamó Tinks. Y podemos percibir las cosas perfectamente. Pero los campos magnéticos. ¿Qué son esos? ¿No tienes curiosidad, investigadora? Ya sé qué son. Padre me lo explicó. Nuestros exploradores podrían usarlo para orientarse o para buscar metales. Y así, el consejo se sumió en una disputa. La decisión sencilla se volvió difícil. Excepto que no lo hizo. Los campos magnéticos se pueden detectar con una brújula y la oscuridad se puede iluminar con lámparas. Elegí el gen percepción mejorada V y sonreí. La diferencia era pequeña, pero el mundo sí se sentía un poco más nítido. Tranquilas, chicas. El emperador ya ha tomado su decisión. Nuestra percepción subirá 6 puntos. Todos guardaron silencio. Bloodero y Workarder dejaron de enviarse mensajes telepáticos cada vez más fuertes. Me giré hacia un lado de la habitación, donde el observador silencioso observaba. Oráculo indeciso, ¿viste en los sueños algo sobre el mejor atributo a aumentar a continuación? Frunció el ceño, cerró los ojos y se quedó allí sentada, pensando. Y pensando. Y pensando. Pasó un minuto entero en silencio, interrumpido únicamente por los ecos de los mensajes telepáticos que mis asesores se enviaban entre sí mientras tanto.
Sí, padre, dijo indecisa, abriendo los ojos para mirarme. Lo vi. Capítulo 340. Sí, padre. Lo vi. No importa lo que elijas, te quejas. Tan a menudo, en tantos sueños, creo que hay menos posibilidades de que eso ocurra si eres más perspicaz, dijo indeciso con seriedad. Yo. ¿Quejándote? Resoplé. Esto no es cierto. Solo acepto los fracasos de mi suerte con dignidad. Quizás antes, cuando era mucho más joven, solo un adolescente zángano, pero ahora soy una persona nueva. No, te lo confirmo. Sigues siendo el mismo Drone, Necti, dijo Ambrosia con la misma seriedad con la que indeciso habló antes. Ni el tiempo ni los genes pueden cambiarte. Simplemente te calmaste un poco. Para demostrarle que se equivocaba, levanté la barbilla con orgullo y me concentré en el negocio. Los susurros telepáticos de mis asesores, que discutían si era o no propenso a quejarme, no podían ofenderme si los ignoraba. Segundo punto de vista, entonces. Veamos a dónde nos lleva. Sin duda hay genes que me gustaría ver, declaré. Para mejorar la percepción, puedes elegir entre los siguientes genes. Evolución caótica y percepción mejorada VB y visión de calor. Evolución caótica y con un 10% de probabilidad, este gen será reemplazado en la descendencia con un gen aleatorio de nivel sexto. Percepción mejorada VB. Aumenta la percepción base a 60. Visión de calor. Permite ver ondas infrarrojas. Ah, tenías razón, indeciso. No tengo motivos para quejarme, sonreí y leí la lista en voz alta para Resiarchina, que anotaba con furia. La suerte que se necesita para tener 2 genes de percepción mejorada seguidos es enorme. ¿Ni siquiera consideras otras opciones? Preguntó Ambi, y asintió. Lo entiendo. No te gusta mucho el caos, y la utilidad de la tercera es cuestionable. Sabes exactamente lo que pienso. Aunque mejorar el gen de evolución caótica aumentaría el nivel de precognición con el que nacieron los futuros oráculos. Esto debería permitirles predecir el futuro a más largo plazo, pero me pareció que esto solo reduciría su efectividad. Como me explicó indeciso una vez, los sueños del futuro se volvían cada vez más borrosos a medida que se alejaban del presente. Lo entendí así. Cuanto más cerca del presente, más definidos estaban los futuros. Si cada oportunidad y decisión de todos cambiara el futuro, entonces, en tan solo una semana, habría billones de futuros. Sentí que incluso si un oráculo pudiese predecir un futuro más lejano, sus predicciones serían incluso menos certeras que el promedio. Aunque, preguntó Ambrosia, ladeando la cabeza. Un mechón de pelo le cayó en la mejilla y me moví para colocarlo detrás de su oreja con un gesto casi automático. Entonces descarté la idea de elegir Chaotic Evolution segundo solo por el bien de los oráculos. Nada. Sigamos adelante. Tomé la versión en Ancet Perception sexto y me preparé mentalmente para decepcionarme en la siguiente actualización. ¿Y qué decepción puede ser más grande que no darle Fleet tercero a la mayoría de la población? Pregunté en voz alta. Agility será el siguiente paso. Para mejorar la agilidad, puedes elegir entre los siguientes genes. Vuelo silencioso y, piernas de corredor y evasión aérea mejorada. Vuelo silencioso y, reduce el ruido del vuelo en un 50%. Piernas de corredor. Aumenta la velocidad de carrera en un 10%. Evasión aérea mejorada. Aumenta enormemente la evasión en el aire. Uno pensaría que uno no puede estar decepcionado cuando ya está preparado para no conseguir lo que quiere, pero, aún así estaba decepcionado. Tenía en mí la esperanza contra toda esperanza de conseguir este vuelo tercero y en lugar de eso obtuve algo bastante promedio y aburrido. ¿Vuelo silencioso? Suena como el gen que usaban los avispones evolucionados que nos causaron problemas antes, murmuró Bloodero, frunciendo el ceño. Espero que no aparezcan más. No los hemos visto hasta ahora, pero dudo que un avispón se convierta en un problema con el tiempo. Interesante. Recibí informes sobre la forma de las alas de estos avispones. De hecho, tenían pelaje. Los investigadores me sugirieron que ayuda a disipar el sonido, dijo Tabletina con un destello de interés en los ojos. Es una investigación paralela, pero sigo buscando una criatura cuyo pelaje pueda usarse para cubiertas similares en las alas de nuestros exploradores. Me aclaré la garganta. Muy interesante, pero irrelevante. Por no mencionar que Tabletina me trajo antes los informes sobre el proyecto de las pieles, junto con todos los demás. Y los leí todos, aunque la pila era bastante grande.
Los asesores se callaron y se sentaron más derechos. Te sugiero que no tomes el gen del vuelo silencioso. Mi investigación sin duda dará resultados. Con el tiempo, declaró Tabletina. La urticaria no se sentirá bien si de repente se vuelve la mitad de ruidosa de lo habitual. No será vivaz. Añadió Whisper. Me rasqué la oreja. Estaba tan acostumbrado al ruido de fondo de miles de alas, hablando, caminando, trabajando, que apenas lo noté. Muy bien. Las piernas de corredor son casi inútiles, así que elegiré la tercera. Con estas palabras, y sin otras objeciones, opté por la evasión aérea mejorada. Seguro que funcionaría bien con los reflejos de aversión al peligro de las abejas. Luego, después de pensarlo un poco, y de que Bloodero insistiera en que una mayor fuerza no solo ayudaría a nuestros soldados, sino que también sería útil para los trabajadores, para que Workarder pudiera dejar de hablar de la mejora de la resistencia, elegí la fuerza. Sin embargo, en lugar de presentarme inmediatamente una lista de opciones, el sistema de repente comenzó a reproducir una melodía en mi cabeza que sonaba como si viniera directamente de un casino. Entonces, una nueva pantalla, brillante y centelleante, apareció frente a mí. Estrellas y sietes deslumbrantes flotaban en espiral, haciéndome sentir como si me hubiera teletransportado a Las Vegas. ¿Qué demonios es esto? Tuve tiempo de pensar mientras se reproducía toda la animación. ¿Sistema qué? ¿Qué demonios es esto? No respondió, pero las estrellas finalmente se calmaron y apareció un texto en la pantalla. Sorteo de la suerte. En esta selección, obtienes 3 niveles de un gen en lugar de 1. Este es un regalo del dios de la humanidad. Para mejorar tu fuerza, puedes elegir entre los siguientes genes. Fin del capítulo 340.